Manual para el control de la cadena de frío y almacenamiento de las vacunas. Para que los programas de inmunización sistemática obtengan la eficacia deseada, es imprescindible asegurar la adecuada manipulación y control de todo el proceso. La aplicación de sistemas logísticos en los programas de inmunización es necesaria para gestionar de manera óptima su puesta en práctica. Dadas las características de las vacunas, la cadena de frío es un elemento esencial de este proceso. La logística de las vacunas se introdujo en la década de los 80 a través del PAI, promovido por la OMS con la finalidad de establecer a nivel mundial las directrices técnicas relativas a la planificación y gestión de sistemas logísticos, integrando así plenamente la logística en los programas de inmunización. Esta planificación conlleva el estudio y la adecuación de los recursos y actividades, y su objetivo es disminuir los problemas inherentes a la ejecución de esos programas y aumentar su eficacia, eficiencia y calidad. Primero, control de temperatura. Control de la temperatura. El control de la temperatura es fundamental para asegurar el mantenimiento de la cadena de frío. Para ello se debe controlar la temperatura diariamente a través del termómetro de máximas y mínimas, por lo menos al inicio y al final de la jornada de trabajo y siempre que exista actividad en el centro sanitario. La lectura se anotará en la hoja de registro de temperaturas. La temperatura correcta para asegurar una perfecta conservación de las vacunas debe mantenerse entre los +2 y +8 grados centígrados. El aumento de la temperatura por encima del límite recomendado puede incidir en la pérdida de potencia de las vacunas. Este es un proceso acumulativo. Termómetro digital. Son los termómetros que vamos a utilizar habitualmente. Este sistema de medición nos permite realizar la lectura sin abrir la puerta del frigorífico. Está compuesto por dos partes: un sensor que se coloca dentro del frigorífico en la parte media y sin tocar las paredes del mismo, y un lector que se coloca fuera del frigorífico y que nos permitirá realizar las mediciones sin abrir la puerta del mismo. Ambos aparatos llevan pilas y antes de utilizarlos es necesario leerse las instrucciones de uso para evitar errores en su manejo. El sensor envía señales al lector con las mediciones de temperatura que va realizando, y al hacer la lectura obtendremos, como en el caso anterior, la temperatura actual, la máxima y la mínima a la que ha llegado desde la última lectura realizada. Cámaras frigoríficas. Se utilizan cuando es necesario almacenar un gran número de vacunas en el sistema adecuado para ser utilizado como almacén de referencia de diferentes puntos de vacunación. Estarán construidas con paneles modulares aislados de poliuretano y con revestimientos interno y externo en aluminio o acero inoxidable. Contará con dos sistemas independientes de refrigeración capaces de manejar cada uno el 100% de la carga térmica del cuarto frío. Eh, neveras de transporte. Los termos o termos portavacunas o neveras portátiles son recipientes de pequeñas dimensiones fabricados con paredes aislantes de poliestireno y poliuretano que pueden tener o no revestimiento. Los termos pueden mantener y conservar una temperatura de entre +2 grados y +8 grados centígrados hasta por 36 horas en algunos casos, dependiendo de las características de diseño y temperatura ambiental. Son adecuados para garantizar el mantenimiento de la cadena de frío cuando es necesario realizar la vacunación fuera del centro de salud. Frigoríficos fijos. En el sistema adecuado para los centros de vacunación, y es fundamental disponer del número de frigoríficos necesarios para asegurar el adecuado mantenimiento de las vacunas en el rango de temperatura óptima. La capacidad frigorífica del centro de vacunación dependerá del volumen medio de vacunas que se administran en el periodo de tiempo transcurrido entre los pedidos de vacunas y teniendo también en cuenta las campañas de vacunación temporales. Las modificaciones de los calendarios vacunales con la introducción de nuevas vacunas, así como la tendencia a utilizar vacunas unidosis y precargadas, requiere disponer en los centros de vacunación de mayor número de frigoríficos que permitan garantizar el almacenamiento de todas
las vacunas siguiendo estándares de calidad que aseguren su capacidad inmunogénica. Identificadores de temperatura son los siguientes. Existen diferentes tipos de identificadores de temperatura basados en compuestos químicos que colorean la tarjeta según el tiempo y la temperatura de exposición. Algunos reaccionan con aumentos de temperatura y otros con la congelación. Tenemos el 3M Freeze Watch. Consiste en un soporte de cartón blanco con un papel de filtro en el que está fijada una ampolla con un líquido de color azul o rojo. Si el indicador se expone a temperaturas inferiores a 0 grados centígrados durante más de una hora, la ampolla explota y el papel de filtro se tiñe con el líquido. También existe el Tag Alert. El monitor de temperatura Tag Alert permite controlar la temperatura a la que se exponen los medicamentos durante su transporte. No debe utilizarse para monitorizar la temperatura de almacenamiento en sus cámaras frigoríficas o para monitorizar posteriores envíos de medicamento recibido. Si la pantalla únicamente muestra las letras OK, significará que no se ha producido ninguna desviación de la temperatura de transporte. Si la pantalla muestra las letras OK dentro de un cuadro negro y o algún número del 1 al 4, significará que se ha podido romper la cadena de frío. Si este fuera el caso, por favor guardar el producto en su cámara frigorífica y ponerse en contacto con el laboratorio. También existe el 3M Monitor Mark, que básicamente es una tarjeta con 5 ventanas numeradas que se tiñen de manera gradual e irreversible de azul si las vacunas han sido expuestas a temperaturas elevadas. El número de ventanas teñidas de color se relaciona con el tiempo de exposición a temperaturas elevadas de manera directa. El número de horas a temperaturas superiores a más 10 grados o más 20 grados se conoce comparando las ventanas teñidas de la tarjeta con una escala de horas en función de la temperatura. Debe introducirse en el frigorífico media hora antes de ser activado, ya que si se activa a temperatura ambiente puede colorearse alguna ventana. Para realizar la activación es necesario retirar la lengüeta que existe en el extremo izquierdo de la tarjeta. También existe el 3M Monitor Mark, que básicamente puede detectar exposiciones superiores a más 34 grados centígrados. Consta 4 ventanas ABCD que también se tiñen de manera gradual e irreversible de color azul si se exponen a temperaturas superiores a más 10 grados 10 horas si el calor alcanza la ventana A y 60 horas si alcanza la C. Si la temperatura superó más 34 grados, la ventana virará de blanco a azul. Y también existe el War Mark, que este indicador químico de tiempo-temperatura consta de una única ventana que se tiñe de color rojo si la temperatura supera los más 10 grados centígrados. Previo a su utilización se debe retirar la pestaña de activación situada a la izquierda de la tarjeta. Cada graduación se relaciona con el número de horas de las vacunas, con el número de horas que las vacunas han estado expuestas a temperaturas elevadas. Muchas gracias por su atención prestada. Mi nombre es Ronald Tomás Rodríguez Villamil. Soy técnico en operaciones logísticas de la ficha 2426084. Este fue mi video acerca pues de como tal este manual. Muchas gracias por su atención.